Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos. Y yo soy Paco Vendala, nuestro programa La Lupa. Y como prometimos, vamos a cumplir. Dedicamos un capítulo, un primer capítulo al aislamiento de España en lo relativo a la ONU y vamos a hablar ahora de lo relativo al Plan Marshall y también al Pacto Atlántico, ese embrión de qué, pues de la actual OTAN que conocemos con ese nombre. Y vamos a empezar, pues, cómo no, por el principio que hemos dicho, sobre el Plan Marshall. Vamos a ver lo que ocurrió. Pues muy sencillo, es en el año 1946, a final octubre y después a principios del 47. A partir de ese octubre del 46, pues tanto el general Marshall como George Kennan, este era un diplomático muy importante de la Embajada Norteamericana en Moscú, conocía muy bien la Unión Soviética, pues se dan cuenta ya de que, bueno, pues de que la URSS no era el aliado que suponían. Lo venía diciendo el caudillo desde hacía mucho tiempo, no le creyeron. Así como que tenía en marcha Stalin planes muy precisos para expandirse más allá de los países del este europeo. Esos países que por la debilidad, la estupidez y la ingenuidad, no sabemos bien, una mezcla de todo, de británicos y estadounidenses, pues había agenciado Stalin, la URSS, en la conferencia de Potsdam, que fue el que más ganó. Por cierto, un crimen de esas democracias occidentales, Reino Unido, Norteamérica, sobre todo, Francia también, no estuvo representada en Potsdam, pero era de los aliados, de esas, un crimen, repito, de esas democracias occidentales que tanto alardeaban de ser la vanguardia, pues de qué, de la libertad, de los derechos humanos, en fin, de todas esas cosas, pero que no tuvieron reparo alguno, y hay que decirlo porque es historia de verdad, no tuvieron reparo alguno en arrojar a millones de personas a los pies de los soviéticos, a todos esos millones que habitaban en esa Europa del Este que quedó ya durante hasta el año 89, que pues bajo la férula, bajo la tiranía soviética. Bien, bueno, ante la citada realidad de esos planes que ya se venía viniendo a ver de esa actitud de quién, pues de la URSS, de Stalin, y viendo que la destrucción, la miseria y las penalidades que cubrían Europa occidental debido a la guerra y que eran caldo de cultivo ideal para la penetración de las teorías marxistas-leninistas que la URSS prodigaba como solución para esas mismas penas, pues ambos, Marshall, era secretario de Estado norteamericano, nada más y nada menos todavía, y George Kennan, pues formularon lo que se denominó en su conjunto la doctrina de contención del expansionismo soviético. Ellos ya vieron venir a quién, al lobo, y le vieron sus orejas. Esta doctrina de contención del expansionismo soviético estaba compuesto por dos vertientes, dos aspectos fundamentales. Uno, que dependió de Marshall sobre todo, al cual se le llamó Plan Europeo de Recuperación, que terminaría por conocerse simplemente por el Plan Marshall. Y luego Kennan pues, formuló una serie de directrices político-ideológicas consistentes en implantar en los países europeos occidentales, los otros estaban perdidos, la democracia liberal como único sistema válido y aceptable. ¿Para quién? Bueno, para los Estados Unidos, para empezar, desde luego. Ni que decir tiene tampoco que bajo tan aparentes y loables fines, al menos en teoría, pues se ocultaba, por supuesto, el embrión de la implantación en Europa occidental, en este caso, vuelvo a repetir que la del este estaba ya perdida, de un mundo unipolar que hoy conocemos todavía, del cual los Estados Unidos iban a ser y son la cabeza en beneficio primero de quién, de sus intereses, no les quepa la menor duda, y, y después el de los europeos, bien, también. Bueno, en virtud de dicho plan Marshall, vamos a restringirnos a él. Estados Unidos pues ofreció asistencia técnica y administrativa a los países europeos, también a Turquía, así como un fondo de 13.000 millones de dólares para el año 46-47, una cifra astronómica, para reactivar sus economías. En su inicio, la ayuda consistió en el envío directamente de alimentos, combustible y maquinaria,
Más tarde ya empezaron a llegar inversiones en industria, bien que todo ello, por supuesto, con ese fin que hemos dicho de crear ese mundo unipolar, pero también hay que tener en cuenta que esos 13.000 millones de dólares se repartían mediante préstamos a bajo interés, pero préstamos. Es decir, que los países europeos occidentales, los beneficiarios sobre todo de este plan, pues quedaban hipotecados ¿con quién? Con los Estados Unidos. La cosa es así. Es decir, que esa ayuda pues no era gratuita ni tampoco filantrópica como se pretendía vender en su momento. Nada de eso, nada de eso. Bien, los dos países que más asignaciones recibieron pues fueron lógicamente el Reino Unido y Francia. Pero también, y no se dejó fuera, a Italia y a Alemania, pese a que habían sido los enemigos. Pero es que, claro, la idea de Marshall era impedir la expansión soviética y eso, desde luego, también a estos países. Y por lo tanto, lo de la guerra ya se había olvidado. También, por supuesto, vuelvo a repetir, buscaban la consolidación del dominio de Estados Unidos sobre estos países, sobre toda esa Europa occidental. Por tanto, es lógico que no dejaran fuera de este plan ni a Alemania ni a Italia, a pesar de que habían sido los enemigos por excelencia durante la Segunda Guerra Mundial. También era un reconocimiento a la magnífica posición geoestratégica de Alemania y de Italia, y también un reconocimiento al potencial de estos dos países, de estos dos pueblos, conocido de siempre, de antes de la guerra, unos países, ambos dos, manifiestamente industrializados, gracias al nacionalsocialismo y gracias al fascismo de Mussolini, que también todo hay que decirlo. Bien, desde el primer instante, y esto debe quedar muy claro, Marshall abogó, y con mucha fuerza, del secretario de Estado de Truman. ¿Por qué? Pues porque España fuera incluida en su plan. Es decir, que España recibiera también ayudas. Entre otras cosas porque estaba convencido de la importancia de contar con España desde el punto de vista militar, pero también consciente de que con la ayuda los Estados Unidos podrían penetrar en el bastión ideológico del nuevo régimen español. Todo hay que decirlo. Con la esperanza de romper su unidad, que conocía férrea. Estamos ya en el año 47. Ya ha sobrevivido el régimen a esa, digamos, no admisión en la ONU. De no producirse eso, de no producirse esa penetración en la unidad férrea de ese régimen, pues al menos se lograría por parte de Norteamérica, lógicamente, de una u otra forma, disponer de la importantísima, es la mejor posición geoestratégica que tiene España, no solo en Europa, sino también en el mundo. Está en el centro del mapamundi, mírenlo bien y lo van a ver. Está en el centro, en el norte está toda Europa, en el sur toda África, al este está todo el Mediterráneo, Asia, y al oeste el Atlántico y toda América. Esa es la posición de España, que no sabemos vender. Bien, y además de esa posición, ¿por qué no? Pues España gozaría, si no se logra penetrar en él, pues para abrirle brechas, pues gozaría de la fiabilidad y la estabilidad de un régimen pues de lo más estable y de lo más fiable, como era el que conducía ya por entonces nuestro caudillo. ¿Qué pasó en ese momento? Pues lo mismo que pasó con la ONU. Y lo vamos a ver aquí reflejado porque, claro, es que es lo de siempre. Aquí aparece este señorito, Truman, ¿cómo no? Aquí lo tenemos otra vez, igual que ocurrió con la ONU. Este que por protestante, hereje, impenitente, y por masonazo, como ya dijimos en el anterior programa, recalcitrante, pues odiaba a España por su historia y odiaba también, por supuesto, al caudillo y a su nuevo régimen, porque por razones obvias para él. Entonces es Truman el que de nuevo pone el veto a que España se beneficie del plan Marshall. Igual que puso el veto a que España fuera admitida en la ONU. Debemos entonces al radicalismo, al sectarismo herético por protestante y sectario por masón de Truman, que España no se beneficiara del plan Marshall. Pero
pero yo creo, a mi modo de ver, que como no hay bien que por un mal no venga, intentando hacernos daño nos benefició. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque España se libró de qué, de caer bajo esa férula económica hipotecada, como otros países de Estados Unidos. Tuvimos que sufrir esos pequeños 47, 48 años de aislamiento, perdón, el 47 y el 48 de aislamiento. Argentina nos cubrió y a uno que otro país de Hispanoamérica sobrevivimos y el régimen salió fortalecido, como hemos dicho en ese primer programa. Luego, bueno, pues el plan Marshall pues nos benefició no estar en él. Nosotros llevábamos nuestra ruta gracias al caudillo y así se vio luego el éxito que tuvo. Bien, bueno, pues esto es lo que hay. También, claro, impidió que cayéramos bajo ese ya globalismo incipiente, ese mundo unipolar ya incipiente, que con el tiempo, gracias en gran parte a ese plan Marshall, los Estados Unidos fueron imponiendo en el aspecto económico, en el aspecto ideológico, político, y ahora vamos a ver también en el aspecto militar en Europa Occidental, del cual nosotros nos libramos. Al final terminamos claudicando y entrando, pero ya eran los años prácticamente 70. Bien, vamos a ver la siguiente baza. La siguiente baza pues fue el que, o bueno, hoy la llamamos la OTAN, empezó siendo el Pacto del Atlántico Norte. Aquí lo tenemos. ¿Qué ocurrió con esto? Pues muy sencillo. Para el 49, estamos en el 49, es importante las fechas, la Guerra Fría estaba ya en alza. Toda vez que Stalin y la U pues, se dedicaban de forma descarada a intentar no solo consolidar su dominio sobre los países del este de Europa, que ya lo tenía para el 29 bien afianzado, sino también, y vamos a recordar otra vez esos países que fueron abandonados por las democracias liberales, sino también intentar expandirse hacia el oeste, aprovechando la situación de penuria de toda clase provocada por la guerra. Temerosos los Estados Unidos y sus aliados del potencial militar soviético, ya tenían la bomba atómica y temiendo una confrontación bélica con la URSS, pues entonces decidieron reforzar su alianza en materia de defensa. Creando el qué, pues lo que se llamó Pacto Atlántico. En realidad era el Tratado del Atlántico Norte, hoy lo llamamos OTAN. Aunque, y como siempre, no hay que olvidar que bajo, digamos, también esos loables fines de defender la Europa occidental de un posible ataque ruso, soviético, pues se trataba por parte de Estados Unidos de afianzar su dominio sobre los mismos países europeos occidentales. Ahora, en la vertiente militar, lo había hecho en la económica con el Plan Marshall, lo venía haciendo en la político-ideológica con la imposición de democracias liberales y ahora lo va a hacer en el aspecto militar, haciéndoles que a esos países dependientes de qué, de Estados Unidos en el aspecto militar y por supuesto también del importantísimo conglomerado de la industria de defensa militar estadounidense. Bueno, pues también hay que decirlo aquí, que bajo, digamos, ese fin loable que es, digamos, afianzar la defensa de la Europa Occidental frente a un posible ataque de la Unión Soviética, estaba el que hacer todavía más dependiente a Europa Occidental de Estados Unidos, como hoy seguimos siéndolo. Los fundadores del citado pacto, ahí los tenemos, pues fueron Bélgica, por parte en Europa, fueron Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Y después en América, pues fueron, como no, claro, Estados Unidos, Canadá e Islandia. Y de nuevo lo de siempre, y ya conocido, Marshall, una persona muy inteligente, abogó porque se invitara a España y que España participara en esa fundación de la OTAN. Lo que finalmente pues no se hizo. ¿Por qué? Pues de nuevo vino el hereje Truman y dijo que no. Bien es verdad que aquí hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en el año 49. Ya Marshall, se acordarán del primer programa,
había había impulsado una nueva política de acercamiento aquí a España, porque la consideraba fundamental. Truman se empezaba a tragar su bilis herética por protestante y sectaria por masón, porque no le quedaba otra. En definitiva, eran también los intereses de los Estados Unidos. Y entonces estuvo por la labor de que se incluyera aquí a España en esa nueva OTAN. Bien, ¿por qué no se hizo? Al final tuvo también que ceder, pero ¿a quién cedió en este caso? Pues a Francia y al Reino Unido. Y ahora viene la pregunta del millón, que muy poca gente conoce su respuesta. ¿Por qué Francia y el Reino Unido se opusieron con uñas y dientes, fue con uñas y dientes, a que España formara parte de los países fundadores de la OTAN? Hasta el punto de presionar y de conseguir que Truman cediera. ¿Fue por la existencia de Franco, de nuestro caudillo, al frente de nuestra patria? ¿Fue por las características del nuevo régimen español, que era una democracia orgánica y no una democracia inorgánica, liberal y parlamentaria? Bueno, pues eso es lo que dijeron ellos, para justificarse, pero no eran más que falacias y excusas, clavos ardiendo a los que se agarraron como pudieron, ambos, Francia y el Reino Unido, porque la única y verdadera causa de su oposición a que España formaba parte de la OTAN en su fundación fue solo y exclusivamente que en el caso de formar parte España de esa OTAN, que se creaba con fondos también del Plan Marshall, pues recibirían ambos dos, ingleses y franceses, menos fondos, porque parte de esos fondos irían entonces a España y desde luego hasta ahí podían llegar estos dos. Ese es el asunto. La cosa fue tan evidente que hasta la prensa norteamericana lo vio, lo notó y reflejó el enfado del gobierno norteamericano, Truman y Marshall, por ese veto, esta vez del Reino Unido y de quién, y de Francia. Y esa prensa pues no se cortó un pelo de denunciarlo, lógicamente. El Chicago Tribune calificó la intransigencia franco-británica de puramente egoísta, claro, por el dinero. El propio Churchill ya estaba retirado, pero ha sido una figura muy relevante y muy escuchada en el Reino Unido y en Occidente, declaró públicamente que la ausencia de España de la OTAN, pues habría una gran brecha en los arreglos, le llamó él, estratégicos de la defensa de Europa. Bueno, y otras notas de prensa hubo por ahí. ¿Qué hizo el caudillo? Pues primero una manifestación sarcástica, no cabe duda que era gallego, y dijo claramente en una declaración al periodista norteamericano Kaltenbrunner, al cual dio una entrevista en esos días, y le dijo, bueno, el pacto atlántico sin España es como una tortilla sin huevos. Aquí más que gallego se portó muy castizamente. Pero en otras declaraciones también a la International News Service, pues dijo que a partir de ese instante, muy bien, pues que la línea estratégica española de defensa para los próximos años iba a ser lograr la firma de ¿qué? Textualmente dijo, de un acuerdo entre España y los Estados Unidos que tendrá más estabilidad, dijo el caudillo, que el Pacto Atlántico recién creado. Y desde luego trabajó en ello y en el año 53, apenas 3 años después, se firmaría el primer tratado de amistad y seguridad entre España y los Estados Unidos. Pero bueno, esto ya es otra historia que no entra dentro de este programa. Hemos visto entonces que el quedar fuera del Plan Marshall y de la OTAN, bueno, tampoco nos hizo tanto daño, se suplió por otras vías ambas cosas y además tuvimos un beneficio, yo lo sigo pensando así, y es que nos resistimos, porque quedamos fuera, a esa, imposición norteamericana, ¿sobre qué? Sobre esa Europa occidental. Y de esa manera pudimos estar los años 40, ya acababan, los años 50 y los 60, siendo dueños de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra libertad, y con el régimen que todos los españoles quisieron en ese momento. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!